Es un acuerdo de desmovilización de una guerrilla y visto así hay que aplaudirlo porque acabó una guerra y a nadie se le ocurriría que hay que aplaudir que continúe una guerra, digamos. Yo apoyé a Santos, incluso creo que fui determinante en que él ganara la presidencia en el año, eh, ¿cuánto fue? 2014 exactamente. Eh, en un momento muy difícil para mí también, terriblemente difícil, pero eh, digamos, fue una encrucijada en donde terminó una sinergia positiva para ambos. Y él ganó su presidencia y yo retorné a la alcaldía, estando destituido. No gracias a él, sino por las circunstancias mismas. Pero mi apoyo fue determinante y mi apoyo no fue para nada más que... ¿Se arrepiente? No, porque se acabó una guerra. O está a punto, digamos, que se acabó una guerra que lleva 50 años. No la guerra en Colombia, una guerra. La violencia en Colombia es más compleja. Y ahí un poco entonces la otra parte de la moneda, ¿cierto? No. Mientras Santos es capaz de desmovilizar la guerrilla más antigua de Colombia y de América, no sienta las bases de un proceso de paz estable y duradero. Porque la desmovilización de la guerrilla obviamente tiene que ver, y su protagonismo central es el de la guerrilla, el de las FARC y el Estado. Tiene que ver con procesos de participación política de esa guerrilla, de desmovilización técnica de militares, que son los guerrilleros, de dejación de armas, de una complejidad jurídica, y esa es la buena parte de los acuerdos. La crítica de Uribe pues es falsa en ese sentido, es atravesarse a que esa guerra termine. Pero eso no garantiza una paz estable y duradera. Una paz estable y duradera ya no tiene como protagonista central a la guerrilla, sino a la sociedad. Y no tiene que ver con procedimientos técnico-jurídicos de una desmovilización militar, sino tiene que ver con temas gruesos que durante mucho tiempo han llevado a la sociedad colombiana a la violencia. Y esos temas gruesos, yo los llamo temas fundamentales, como la educación, que tiene que ver con las juventudes en este país, como el narcotráfico, 30 años de existencia y tiene una capacidad de violencia, una potencialidad violenta, es dueña de los territorios en Colombia y de buena parte de la política colombiana. El mismo mundo agrario, rural, ¿cierto? Pero también el mundo urbano, del que la mayor parte de la sociedad vive, digamos. Si usted excluye a la juventud, usted obtiene violencia. No. ¿Usted cree que en los acuerdos excluye a la juventud? No, eso no existe. Nada de esto que estoy hablando existe en los acuerdos. Porque por decisión de Santos, no de la guerrilla. Porque Santos no quiso que esos acuerdos versaran sobre temas sociales. Porque no estaba dispuesto a esas transformaciones, que le parecían riesgosas. Porque esas transformaciones además lo hubieran tenido que llevar no al ámbito de un plebiscito o de una negociación, por muy difícil que fuese en una mesa en La Habana o ahora al Congreso de la República que él controla, sino a un proceso de poder constituyente de la sociedad. Es decir, hubiera tenido que enmarcar en lo que yo llamo una construcción democrática del país. Y es lo que garantizaría una paz estable y duradera. Esa tarea está por hacerse, no está ahí, no están los acuerdos. Eso no se planteó en el horizonte del gobierno en relación a la FARC, ni está planteado en relación al ELN. Y por eso hay que diferenciar bien las dos cosas. Digamos, saber, sin ir con los ojos cerrados, que vamos hacia una desmovilización de unos grupos guerrilleros, que es importante y que se apoya, pero que eso no es la paz de Colombia. No se están construyendo los caminos de una pacificación real e integral de la sociedad colombiana. Entonces, ¿ve usted serios riesgos de que no cambie nada realmente, de que todo siga igual y con un agravante, digamos, no solamente que no cambia nada, sino que estos miles de jóvenes que estuvieron armados, al volver, digamos, ya desarmados a muchos territorios, podrían ser asesinados en masa. Y eso traería otras consecuencias, un poco impredecibles.
y violentas, no pacíficas. Es decir, no asumir la tarea de construir una paz estable y duradera en Colombia trae consecuencias. ¿Augura una etapa de violencia en las ciudades? Ya hay una etapa de violencia en las ciudades. Bogotá está un poco aislada y ese es uno de los logros de la política de inclusión social, no de mi gobierno, de más de una década. Ha logrado bajar su tasa de homicidios y salió de las ciudades más violentas cuando había estado ahí, etcétera, pero varias ciudades de Colombia siguen estando en las ciudades más violentas del mundo. Y las ciudades más violentas del mundo, ese ranking de 50 ciudades medidas por tasa de homicidios, la inmensa mayoría son latinoamericanas. Las que no son latinoamericanas son norteamericanas. Y hay algunas por allá en Sudáfrica, pero el mundo de la violencia está en esta zona y tiene que ver con el narcotráfico y las rutas de drogas hasta los Estados Unidos, incluidos los Estados Unidos. Esas ciudades violentas de los Estados Unidos, similares a Medellín, por ejemplo, Baltimore, San Luis, Detroit, Nueva Orleans y otras, son las ciudades por donde van las rutas. Entonces, digamos, el tema de la paz urbana, que no tiene que ver propiamente con las FARC ni con la Guerra Fría por allá, con las insurgencias de izquierda, el tema de la paz urbana se vuelve hoy muy importante como un tema de discusión. Son las nuevas violencias del siglo XXI. Y no es un problema exclusivamente latinoamericano, incluso usted lo puede observar en Europa. Hay fogonazos de violencia nacida de la exclusión juvenil, ya por otras razones diferentes, más étnicas incluso, ¿cierto? Sí, con ingredientes religiosos, pero usted puede ver cómo se van engranando, digamos, con arquitecturas armadas que no eran pensables en el siglo XX, pero que ya están ahí, ¿cierto? En el Medio Oriente, en el África, que tienen indudablemente lazos dentro de los estados europeos. Y eso cómo se atiende, ¿cierto? Si usted, Colombia, digamos, tiene algunas de sus ciudades en ese mundo, pero creo que la experiencia bogotana muestra que sí hay unos caminos de pacificación que tienen que ver con la inclusión de la diversidad, pero que hay que plantear sobre la mesa. Hemos hablado de lo que debe hacer el gobierno o lo que no hizo el gobierno, pero también desde su experiencia de hace muchos años del tránsito de un grupo subversivo a la política, ¿qué deben hacer las FARC también para que esto sea un éxito por la parte de ellos? Mira, yo pienso que la FARC no daría lecciones, yo no me atrevería a eso. Es más, porque el proceso del M-19 también es un proceso de fracaso. Si se pensó el proceso del M-19 como un proceso de paz para el país, no lo fue. Pues de hecho, es evidente, no estaríamos hablando de un proceso de paz hoy si eso hubiera sido así. Pero incluso la obra del proceso de paz con el M-19, que es la Constitución del 91, no generó la paz. Y no generó la paz, incluso al contrario, casi que hubo una especie de insurgencia de derecha narcotraficante en los territorios de Colombia para no dejar aplicar la Constitución. Y fue la época más violenta del país, la década de los 90 y una parte de este siglo. Las grandes matanzas, 200.000 muertos. Entonces uno se podría preguntar, entonces, ¿para qué fue la Constitución del 90?